Buenos días, mis estimados estudiantes. Estamos con la segunda clase del módulo 2. Hoy vamos a iniciar con un problema de encuentro de movimiento rectilíneo uniforme. Allá nos ha hablado en la introducción de este módulo de la cinemática de la partícula, ¿verdad? Que era es la parte de la física, perdón, que estudia el movimiento sin importar las causas que lo originan. Y ahí vimos los conceptos de lo que era velocidad, rapidez, tiempo, distancia, desplazamiento. Hicimos la diferencia entre un vector y un escalar. Y también vimos problemas donde calculaban la velocidad media, la aceleración media en el análisis gráfico de gráficos distancia versus tiempo y velocidad versus tiempo. Ahora bien, muchachos, continuamos entonces en ese orden de ideas. Vamos a continuar hoy con la clase y vamos a ver este primer problema de encuentro que se ve aquí en la pantalla y dice dos puntos A y B están en la misma horizontal. Desde A parte hacia B, un móvil con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Simultáneamente, y desde B parte otro móvil hacia A con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Si se encuentran a los 600 metros de haber partido, ¿sí? ¿Qué distancia? Si se encuentran a los 600 segundos, corrijo, de haber partido, ¿qué distancia hay entre A y B? Entonces, fíjate que para hacer este tipo de problemas, lo primero que debemos hacer es plantearnos el evento físico. Yo por lo menos me coloco aquí un móvil A del lado izquierdo, un móvil B del lado derecho, con sus respectivas velocidades. Dicen que el móvil A parte con 20 metros por segundo y el móvil B parte con 10 metros por segundo. Fíjate que aquí coloqué XAB, que es la distancia que separa los dos puntos, ¿sí? Que en este caso no la conocemos. Y nos están dando que los móviles parten simultáneamente. Fíjate que esa palabrita simultáneamente significa que los móviles van a partir al mismo tiempo. Es sinónimo de partir al mismo tiempo. Entonces, por lo menos el tiempo de A va a ser 600 segundos porque nos lo están dando de entrada y el tiempo de B también va a ser 600 segundos. ¿Cómo vamos a dar respuesta a este problema? Porque nos están pidiendo, si se encuentran fíjate, nos están dando el cuándo, si se encuentran a los 600 segundos, entonces, de haber partido, ¿qué distancia hay entre A y B? Nos están pidiendo en dónde, ¿no? Entonces, vamos a partir de que, fíjate el análisis, la distancia entre A y B, cuando yo sume la distancia que el móvil A recorrió hasta el punto de encuentro, que es este que estoy señalando, y la distancia que recorrió B hasta el punto de encuentro, que es este que estoy señalando, cuando yo sume esas dos distancias, finalmente, la distancia total me tiene que dar X de AB, ¿sí? Utilizando la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, la distancia A es igual a la velocidad de A por el tiempo de A, y la distancia, fíjate que la velocidad es 20, la velocidad es 20 y el tiempo de A es 600. Quiere decir que al multiplicar, hacer el múltiplo de 20 por 600 nos da 12.000. Y de igual manera, la distancia de B es igual de la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme al despejarla, es velocidad de B por el tiempo de B. Entonces significa que es 10 por 600 y eso nos da 6.000. ¿Qué significa? Entonces que la distancia de A más la distancia de B, en este caso serían 12.000 más 6.000 nos da 18.000, ¿ok? Entonces, fíjate que es un problemita bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. El análisis más importante está en que los dos partían del mismo tiempo y que para yo, digamos, darle solución al problema me basé en que la distancia que recorre cada móvil hasta el punto de encuentro sumada a las dos da la X sub AB. ¿Ok? Entonces, fíjate que la X sub AB pues facilito porque nos dan el tiempo también donde ellos se encuentran. Entonces, calculé cada distancia por separado, la sumé y esa es la distancia total de separación entre los móviles. Vamos a ver otro problemita que aparece aquí. Dice, el problema anterior, pero ¿dónde y cuándo se encuentra si la distancia de separación es 21.000 metros? O sea, es el mismo problema, ¿sí? Pero si la distancia de separación ahora nos dan la distancia de separación que es 21.000 metros, más no nos dan el tiempo de encuentro. Entonces,
vamos a tener la misma velocidad para el móvil A, la misma velocidad para el móvil B. Tiempo de A es igual a T, que no lo conozco, no era como en el anterior que conocía el tiempo de encuentro que era 600, aquí no lo conozco, y el tiempo de B que es igual a T también, porque recuerden que parte simultáneamente, y lo que nos están dando acá es que la distancia de separación entre el punto A y el punto B es de 21.000 metros. Ahora, ¿qué pasa? La distancia, ¿cómo vamos a resolver el problema? En función de la suma de la distancia que recorren esos dos móviles. Por decir, la distancia de A hasta B va a ser igual a la suma de la distancia de A más la distancia de B. Entonces, ¿qué pasa? La distancia de separación es 21.000. 21.000 es igual a entonces la distancia es velocidad de A por el tiempo de A más la velocidad de B por el tiempo de B. ¿Qué ocurre? A mí me están dando la distancia esta de separación, que es 21.000, y por supuesto cada móvil tiene su velocidad en los datos, que es 20 por T. Entonces la velocidad de A es 20 por T, mire, como está aquí, más la velocidad de B, que es 10 por T. ¿Ok? Porque recuerden que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces aquí les desglosé, sustituyo los datos, no es necesario meter en las unidades. Todo esto me va a quedar en función de T. Me va a quedar 21.000 es igual a 20 más 10, que es 30T. Y posteriormente me va a quedar una ecuación de primer grado, lineal de primer grado, donde despejo su incógnita es T precisamente. Entonces este 30 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar que el tiempo es 21.000 entre 300, me va a quedar que es 700 segundos. Fíjate que el cuando, como los dos móviles T sub A y T sub B parten simultáneamente, entonces el tiempo de A va a ser 700 segundos y el tiempo de B también va a ser 700 segundos. Ahora, para el donde se encuentran los móviles, como yo había definido que mi X sub A es velocidad de A por el tiempo de A y mi velocidad de A es 20 por el tiempo de A que es 700, entonces esto me da 14.000 metros. Es decir, que del punto de partida de A hasta el punto de encuentro, A había recorrido una distancia de 14.000 metros. Y ahora calculamos el otro, desde B hasta el punto de encuentro, serían 10 por 700. Entonces 10 por 700 es 7.000. Entonces la distancia que había recorrido el móvil B desde el punto de partida hasta el punto de encuentro era 7.000 metros. Si yo sumo 14.000 más 7.000, para probarlo me tiene que dar 21.000. Entonces en su efecto, 14.000 más 7.000 es 21.000. Por lo tanto, el problema pues está bien hechecitos, bien, bien planteadito, pues. Bueno, fíjense que ese era un problema para ilustrar lo que era el movimiento rectilíneo uniforme de los móviles. Vamos a tocar hoy lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, dentro de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a encontrar dos clasificaciones, lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y vamos a ver sus características. La primera característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que la velocidad es lineal y varía en forma constante, ¿sí? La aceleración es constante y positiva, y si la velocidad, cuando el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0, ¿ok? Entonces, estas son las características fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ojo, a aceleración positiva, y si nos dicen que el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Ahora el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, el retardado, tiene la primera característica es igual al del acelerado, la velocidad es lineal y varía en forma constante. Pero la segunda característica sí cambia, la aceleración es constante y negativa. ¿Ok? Y la tercera característica, muy importante, porque a veces me dice, profesor, pero es que a mí me hicieron falta datos. Hay que leer bien el ejercicio y hay que acudir a las guías teóricas, porque por lo menos en este caso nos dice, en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, que si el móvil aplica los frenos completamente, la velocidad final es 0. Fíjate que cuando hablaba de acelerado y el parte de reposo, la velocidad inicial es 0, pero en el retardado, cuando él frena completamente, es 0. Necesariamente en el retardado, él siempre parte de una velocidad diferente de 0. En el que puede partir de 0 es en el acelerado, ¿ok? Bueno, las ecuaciones que vamos a manejar son seguramente las ecuaciones que ustedes han manejado a nivel de bachillerato. Que la primera dice, pues los PDF significa velocidad final es igual a V sub 0, que es velocidad inicial, más A, que es aceleración, por el tiempo T. Fíjate que aquí es más o menos. Cuando es acelerado, como señala aquí,
es positiva y cuando es retardado va a utilizar el signo ¿qué? Negativo. Por eso entonces que la segunda ecuación nos dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos aceleración por la distancia que recorre el móvil. Repito, cuando estoy trabajando con acelerado utilizo el más, cuando estoy trabajando con retardado utilizo el menos. Y finalmente vamos a tener la ecuación que me relaciona la distancia, que dice distancia va a ser igual a la distancia inicial o la posición inicial del móvil más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjate que esta fórmula le agrego distancia inicial porque en algunos problemas pues el móvil dice parte a los 10 metros del punto A, entonces bueno, se puede trabajar así. Si no nos dicen nada, pues esta distancia inicial es 0, ¿no? Valdrá 0, ¿ok? O esa posición inicial del móvil valdrá 0, perdón. Ahora, de igual manera, si estoy trabajando con acelerado, trabajo con positivo, y si estoy trabajando con retardado, pues en esta parte trabajo con el negativo. Correcto. Vamos a ver algunos ejercicios ilustrativos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, mire, fíjate de que son sencillos. Bueno, vamos a leer este, a ver. Dice, un auto se desplaza a 20 metros por segundo y al llegar a un cruce cambia la luz. Dice, un auto se desplaza a 20 metros por segundo. ¿Sí? Y dice, al llegar a un cruce cambia la luz del semáforo a rojo. Dice, si el conductor necesita 0,5 segundos para aplicar los frenos, ¿sí? Y una vez aplicado, el auto se detiene en 1.5 segundos, calcule la distancia que recorre el móvil desde el instante que ocurre el cambio de la luz hasta el momento de detenerse. Entonces, ¿qué pasa? En resumidas cuentas, un vehículo va en su trayectoria, entonces él ve que de golpe cambia el semáforo y él no le da tiempo, o sea, cuando reacciona, los frenos se activan a los 0.5 segundos y el auto tarda en detenerse completamente, se detiene a los 1.5 segundos. Quiere decir que él tarda en detenerse de que vio el semáforo 1.5 segundos, pero él tarda 0,5 en que de esos 1.5, él tarda 0.5 en que los frenos del vehículo hagan efectos para reducir su velocidad. Entonces en el análisis, fíjate que aquí vemos el móvil, desde aquí hasta aquí, él lleva una velocidad de 20 metros por segundo, quiere decir que en los primeros 0,5 segundos él mantiene su velocidad, la que llevaba. Por lo tanto, aquí es un movimiento rectilíneo uniforme, desde aquí hasta los 0.5 segundos. Pero a partir de los 0.5 segundos hasta 1.5 segundos, el móvil efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a plantearnos ¿cómo que se llama? Cada movimiento por separado. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, aplicamos la ecuación que ya vimos. Vemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Despejo la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me están pidiendo? Calcule la distancia que recorre el móvil hasta que se detiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De la primera parte donde él realiza el movimiento rectilíneo uniforme está muy fácil porque aplico la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, despego la distancia igual a velocidad por tiempo. La velocidad que él lleva hasta 0.5 es 20 metros por segundo por 0.5. Esto me da 10 metros por segundo. Ahora, a partir de aquí, de los 0.5 hasta los 1.5 segundos, él realiza un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Aplico la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente retardado, que va a ser distancia de B va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos medio de la aceleración por el tiempo. Aquí me faltó, muchachos, al cuadrado, ¿no? Porque fíjate que la fórmula es al cuadrado, pero creo que más adelante está corregida. Aquí me faltó al cuadrado, ¿ok? Esta es al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no coloqué X sub 0 aquí? Porque consideré que de ese punto en adelante tomé como posición inicial 0. Ahora, ¿qué pasa? De esta ecuación que le falta el cuadrado, corrijo, aquí le falta es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación nos falta la aceleración, que debo conseguirla para finalmente resolver mi problema. Entonces acudo, fíjate que en función de los datos que tengo,
Acudo a la segunda ecuación de cinemática de la partícula de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nos dice velocidad final es igual a velocidad inicial menos un medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué acudo a esta ecuación? Porque yo sé que el móvil, hasta que se detiene en la cebra del semáforo, en la cebra donde pasan los peatones, la velocidad final es 0, porque se detiene completamente. Entonces, así no me lo digan que la velocidad final es 0, yo sé que él se detiene. Entonces ya eso es un dato que está ahí, pero está escrito. Entonces de aquí, como yo tengo con la velocidad inicial que llevaba el móvil, que es la misma de 20, ¿cierto? Menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? ¿Por qué es la misma de 20? Porque él mantuvo la velocidad hasta aquí. Y aquí, justo en este punto, en 0.5, él comienza a frenar. ¿Pero qué velocidad lleva entonces justo cuando inicia los 0.5 en adelante? 20 metros por segundo también. Despego de la aceleración, este que está negativo por t pasa para acá, y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la aceleración es 20 metros por segundo ante el tiempo que es un segundo. Al dividirlo me queda que es 20 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez calculada esa aceleración, voy a sustituir en la ecuación que ya me había planteado, que le dije que le hacía falta t cuadrado, por aquí sí ya está corregida, les dije, aquí abajo ya está corregida. Entonces, 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto demora el de aquí? No los 1.5, recuerde que ya haya gastado 0.5 en el movimiento rectilíneo uniforme, porque se tiraron los frenos fue a los 0.5 segundos. Tarda un segundo hasta cumplir su movimiento y llegar a la cebra. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar 20 por 1 menos un medio de 20 por 1 al cuadrado. Al resolver toda esta ecuación, nos va a quedar que la distancia que recorrió en su siguiente movimiento retardado va a ser 10 metros por segundo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Como me están pidiendo la distancia total desde que vio el semáforo cambiar el rojo hasta llegar a la cebra, nos va a quedar que la distancia total va a ser 10 más 10, va a ser 20 metros por 20 metros, perdón, va a ser 20 metros, ¿sí? Porque vamos a sumar la distancia de A más la distancia de B. Entonces vamos a sumar 10 más 10, son 20 metros, ¿correcto? Ahora bien, hasta los momentos estamos claros. Fíjate que nos pudiese aparecer un problema combinado. No todo el tiempo va a ser retardado, no todo el tiempo va a ser acelerado. Pudiese combinar sobre un mismo movimiento, dos movimientos como lo acabo de ver en este ejercicio, como lo acabo de dar, perdón, en este ejercicio. Vamos a ver otro problemita que tiene que ver también con movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el instante en que se enciende la luz verde del semáforo, un auto que estaba detenido arranca con una aceleración constante de 1.2 metros por segundo cuadrado. En ese mismo instante pasa un camión con una velocidad constante de 15 metros por segundo. Entonces nos dice, halla el tiempo que tarda, en el auto alcanzar al camión. Entonces, también tenemos que hacer un análisis. Vamos a hacer el análisis. Fíjate que están dos vehículos. Está el camión, dice en el instante que se enciende la luz verde del semáforo, un auto que está detenido. El auto está detenido, ¿sí? Está quieto. Entonces, en ese momento cambia el semáforo en verde, él tiene que arrancar. Pero en ese momento, justo cuando cambia el semáforo en verde, pasa un camión por el lado, ¿sí? Y entonces los dos comienzan, pareciese que cuando el carro acelera, el camión pasa justo en el instante. Entonces nos están pidiendo que haya el tiempo que tarda el auto en alcanzar el camión, porque cuando pasa el camión justo por el lado, que él comienza a acelerar, recuerden que la velocidad inicial del automóvil es 0, y entonces él pasa justico y él se le va un poquito más adelante, pero como el camión lleva un movimiento rectilíneo uniforme, pues el auto lo va a alcanzar más adelante. ¿Cómo vamos a hacer este problema? ¿Cómo nos lo vamos a plantear? Fíjate que desde el momento vamos a tomar como punto inicial la cebra, donde los dos vehículos estaban parados y que estos dos vieron cambiar el semáforo a verde, ¿sí? Entonces, cuando el automóvil alcanza el camión, significa que la distancia que han recorrido el camión y el automóvil es la misma distancia. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a plantear eso.
Me planteo la distancia que recorre el camión y me planteo la distancia que recorre el auto, que deben de ser la misma. Lo que pasa es que yo no tengo el tiempo en que los dos, el tiempo de alcance, o sea, el tiempo que tardan los dos, en este caso, el automóvil en alcanzar el camión, pero sí sé que la distancia que recorre el camión y el auto es exactamente la misma hasta el punto de alcance. Entonces, ¿qué pasa? Me planteo para la distancia del camión que la distancia del camión va a ser la velocidad constante del camión por el tiempo del camión. Fíjate que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, me planteo que para el auto va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, vamos a aplicar la ecuación de cinemática de la partícula en su modalidad movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Digo, X sub A es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entre 2. Fíjate que igualmente aquí no coloqué X sub 0 porque considero que parte de 0, no la meto, pero me planteo la ecuación, que es esta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, luego que planteo las dos ecuaciones, tanto para el movimiento rectilíneo uniforme y el acelerado, digo que el tiempo del camión va a ser igual al tiempo del auto, que va a ser igual a un tiempo t. Entonces, como yo he dicho que hace rato, que la distancia que recorren los dos, en este caso, la distancia que recorre el camión y la distancia que recorre el auto para alcanzar el camión, debe de ser la misma, me planteo este sistema. Distancia que recorre el camión va a ser igual a la distancia que recorre el auto. Pero yo me había planteado que la distancia que recorre el camión va a ser velocidad que recorre el camión por el tiempo del camión. Y la distancia que recorre el auto va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Por qué esta ecuación se reduce a esto? Porque la velocidad inicial del auto es 0. Recuerden que él estaba parado esperando que cambiara el semáforo. Entonces él parte de 0, todo esto se me anula y finalmente me queda que la distancia de A va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Una vez que yo igualo estas dos, la ecuación 1 y la ecuación 2, me queda esto, ¿verdad? ¿Cierto? Del lado izquierdo puedo cancelar una t con una t del lado derecho. Eso es como si yo pasase esta t a dividir. Entonces finalmente me va a quedar que la velocidad del camión va a ser un medio de la aceleración por el tiempo. Pero de esta ecuación yo despejo ahora t. Esta t, fíjate que le está multiplicando, le está dividiendo el 2 y le está multiplicando la aceleración. Entonces este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Me queda 2 veces la velocidad del camión, va a ser igual a la aceleración por del automóvil por el tiempo. De aquí lo que me interesa es despejar ahora tiempo. Este que le está multiplicando finalmente pasa a dividir a 2 veces la velocidad del camión. Ahora fíjense una cosa. Cuando yo ya tengo esto que está aquí, ¿qué es lo que voy a aplicar? Que el tiempo va a ser 2 veces la velocidad del camión entre la aceleración. Entonces el tiempo va a ser 2 por la velocidad constante, que es ¿cuánto? Que es 15 metros por segundo entre 1.2 metros por segundo. Entonces, al hacer la división de esto, de multiplicar 2 por 15, que me darían 30 metros por segundo entre 1.2 metros por segundo, nos da 25 segundos. Significa que ese tiempo es el que tarda el auto en alcanzar el camión, que finalmente eso era lo que nos pedían, ¿no? Hay el tiempo que tarda el auto en alcanzar el camión. ¿Ok? Bueno, vamos a tocar un punto, el último problemita que dice un móvil parte del reposo y con aceleración constante de 3 metros por segundo. Recorre una distancia de 150 metros y nos preguntan en cuánto tiempo hizo el recorrido y con qué velocidad llegó al final. Fíjate que como él parte del reposo, siempre que nos digan que un móvil parte del reposo, corrijo, vamos a considerar que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Me planteo, yo tengo como datos que la velocidad inicial aquí es 0 metros por segundo, aquí me faltó el segundo, pero es 0 metros por segundo, la aceleración es 3 metros por segundo, y me están preguntando qué tiempo tarda en recorrer la distancia de 150 y con qué velocidad lo hace. Súper sencillo. Vamos a aplicar una ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde vamos a decir que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más o medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como él parte del reposo, la velocidad inicial es 0, todo esto al multiplicar me queda que 0 y esa distancia
va a ser igual a 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjate que ahí vamos a despejar ¿a quién? Al tiempo, porque esa es la que me están pidiendo. Entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a 2 veces la distancia, que es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Finalmente este 2 que está como exponente enésimo pasa como raíz enésima a la derecha y me va a quedar que el tiempo es la raíz cuadrada de 2x entre la aceleración. No es necesario meterle las unidades aquí. Si todas las estamos trabajando en el MKS, pues no hay problema. Al final le colocamos que el tiempo son segundos. Entonces nos quedan 2 por 150, que es la distancia que recorre el móvil entre la aceleración, que es 3 segundos. Al efectuar eso en la calculadora, ¿verdad? Nos va a quedar 2 por 150 entre 3 y finalmente sacamos la raíz cuadrada y eso nos da 10 segundos. Pero aparte de eso, ya calculamos la distancia que tardó en recorrer 150 metros y ahora lo que vamos a calcular es la velocidad final con que él llega acá. Bueno, aplicamos sencillamente otra ecuación de cinemática de la partícula que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerde que el más es porque el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjate que el móvil parte del reposo. Este se hace 0 y finalmente esa ecuación nos va a quedar que velocidad final va a ser igual a aceleración por el tiempo. Como nosotros tenemos como dato la aceleración y acabamos de calcular el tiempo que tarda en recorrer 150 metros, entonces lo sustituyo aquí. Nos queda 3 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos es igual a 30 metros por segundo. Entonces, finalmente, tenemos que, o ya hemos calculado la velocidad final, y en este caso nos queda que el móvil pues llega a, cuando recorre 150, termina con una velocidad de 30 metros por segundo. Bueno, muchachos, esta ha sido la segunda clase del módulo 2. Ya estamos listos entonces para evaluar, tener la próxima semana la segunda evaluación. El lunes o martes o por ahí el miércoles estaré grabando la otra clase alusiva a la tercera evaluación. Recuerde que el módulo 2 está dividido en dos partes, en parte 1 y en parte ¿qué? En parte 2, donde veremos lo concerniente a cinemática de la partícula, pero ahora en el movimiento vertical, lo que es caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba, lanzamiento vertical hacia abajo y algunas otras cositas por allí. Entonces, para que estén pendientes con esa clase.